Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas noticias. Hoy, como cada semana, traemos una primicia que estoy segura, va a dar muchísimo de qué hablar en el vasto y siempre sorprendente mundo del entretenimiento. Y sí, prepárense porque esto es algo que va a hacer vibrar especialmente a los corazones de los seguidores de dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía, cuyos nombres resuenan con fuerza más allá de sus fronteras. Sí, lo han adivinado. Vamos a sumergirnos de lleno en un rumor que ha explotado en los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, y que tiene a todo el universo del espectáculo y a millones de fans especulando sin cesar sobre el futuro y el pasado de una de las parejas que más ha capturado la atención. Y la pregunta que resuena con mayor fuerza, la que ha encendido la chispa de la intriga, es esta: ¿qué tiene que ver la talentosa y multifacética Demet Özdemir con una posible película biográfica sobre la vida y carrera de Can Yaman? Quédense conmigo, no se desconecten, porque les voy a desgranar todos los detalles jugosos, las pistas más intrigantes y las especulaciones que se están filtrando, y créanme, son fascinantes. Y antes de que nos adentremos por completo en este torbellino de información y emoción, un pequeño recordatorio, pero uno que es fundamental: si por alguna razón todavía no forman parte de nuestra comunidad, si este es su primer encuentro con nuestro canal, les invito de todo corazón a que den ese clic vital al botón de asterisco suscribirse. Y no se olviden de activar esa asterisco campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos, de nuestras primicias. Les prometo, aquí no encontrarán contenido genérico, sino información de calidad, cuidadosamente investigada y presentada con la pasión que este mundo merece. No se arrepentirán. Ya todos sabemos, porque sus carreras son un fenómeno global, que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son nombres que no solo resuenan, sino que asterisco gritan con fuerza en la industria del entretenimiento. Sus trayectorias han trascendido fronteras y sus exitosas series, esos dramas y comedias románticas que nos han robado el aliento, los han catapultado a la estratosfera de la fama internacional. Pero si hay algo que realmente prendió la mecha del fervor popular, fue su química en pantalla. Y por supuesto, hablamos de su icónico trabajo juntos en la serie Erkencikus. Esa conexión, esa chispa palpable que traspasaba la pantalla, dejó una huella imborrable en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Y es precisamente esta conexión, tanto profesional como, en su momento, asterisco personal, la que ha alimentado un interés público insaciable, constante y, a menudo, un tanto obsesivo. Ahora, la noticia, la asterisco bomba, ha sido lanzada. Y lo más intrigante es que, o eso es lo que se rumorea con una fuerza arrolladora, la fuente principal de esta información podría ser la propia Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Se dice, y se dice con mucha insistencia, que Demet Özdemir podría estar involucrada en el asterisco desarrollo de una película biográfica sobre la vida y la impresionante carrera de Can Yaman. Imagínense la magnitud de esta posibilidad. Una película que se adentre en la trayectoria de este actor carismático, desde sus humildes inicios, quizás incluso antes de que soñara con las cámaras, hasta convertirse en el fenómeno global que es hoy, un ícono de la actuación y un conquistador de corazones a nivel mundial. Y que sea Demet, la actriz con la que compartió uno de sus papeles más emblemáticos, quien esté de alguna manera detrás de este proyecto, eso le añade una capa de intriga que roza lo épico. Los detalles que han ido trascendiendo como pequeñas migas de pan dejadas por los involucrados son verdaderamente fascinantes. Según algunas fuentes que se autodenominan cercanas a la producción, la idea de una película biográfica de Can Yaman ha estado asterisco rondando en la mente de los productores y de los propios creativos desde hace bastante tiempo. La vida de Can Yaman, seamos honestos, es una historia digna de ser contada en la gran pantalla. Pasó de ser un prometedor y exitoso abogado con un futuro ya trazado en el mundo de la ley, a convertirse en un actor que conquistó corazones, miradas y admiración en incontables rincones del planeta. Su ascenso meteórico, su asterisco dedicación incansable al trabajo, sus proyectos internacionales que lo han llevado a codearse con la élite de Hollywood y de otras cinematografías importantes, todo ello conforma un relato épico, una narrativa que tiene el potencial de atraer a un público extraordinariamente amplio, que va más allá de sus seguidores acérrimos. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas, lo que ha hecho que los titulares griten y las redes sociales exploten, es la supuesta asterisco participación activa de Demet Özdemir. Miren este proyecto tan ambicioso. ¿Será ella la asterisco productora principal,
aportando su visión y su experiencia para dar forma a la narrativa. Podría ser que esté involucrada en la escritura del guión, aportando matices y una perspectiva única sobre la época en la que trabajaron juntos, sobre los desafíos de la fama y, quién sabe, quizás incluso sobre su relación pasada. O tal vez su rol sea el de una asesora, una consejera, aportando su valiosa perspectiva sobre los momentos clave de la carrera de Khan, especialmente aquellos que compartieron, y ofreciendo una visión íntima y personal que solo alguien que estuvo tan cerca podría ofrecer. Las especulaciones son infinitas, las teorías se multiplican por segundo, y la verdad es que la sola idea suena increíblemente atractiva, digna de una superproducción. Piensen en la posibilidad por un momento. Una película que no solo se limite a explorar la carrera profesional de Can Yaman, sino que se sumerja en los momentos clave de su vida, sus luchas personales, sus sacrificios, sus triunfos más resonantes, sus inspiraciones más profundas. ¿Qué lo motivó realmente a dar un giro tan radical a su rumbo profesional, dejando atrás una carrera prometedora para abrazar la incertidumbre del mundo de la actuación? ¿Cómo vivió ese torbellino de la fama repentina, ese reconocimiento masivo que lo catapultó a la estratosfera de la noche a la mañana? ¿Cuáles son sus sueños y ambiciones para el futuro, esos anhelos que lo mantienen en constante movimiento? Una película biográfica bien hecha, con la profundidad y el rigor que merece un artista de su calibre, podría responder a todas estas preguntas, ofreciendo una visión íntima, personal y reveladora de un artista que ha cautivado a tantos, no solo por su físico, sino por su talento y su magnetismo. Y si The Method de Mir está involucrada de alguna manera, esto podría significar que la película tendría un toque muy personal, un enfoque que vaya más allá de lo superficial, quizás centrándose en aspectos y detalles que solo alguien con una conexión profunda con él podría captar y transmitir. No olvidemos, y es un punto crucial, que la relación entre Demet y Khan fue uno de los temas más comentados y analizados durante el rodaje de Verkencicus. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que muchos fans y medios de comunicación soñaban con que su romance se extendiera más allá de la ficción, que fuera real. Y aunque, como la vida misma, su relación personal finalmente no prosperó, el cariño y el respeto mutuo que han demostrado públicamente desde entonces son evidentes y admirables. Han sabido mantener una relación cordial, profesional y madura, lo que podría ser un indicativo de que, a pesar de los altibajos y las inevitables complicaciones de la vida en el ojo público, han logrado mantener una amistad sólida y un vínculo profesional que trasciende las cámaras y los sets de rodaje. Y esta posible colaboración en un proyecto tan personal y significativo como una película biográfica podría ser la prueba definitiva de esa madurez, de ese respeto y de esa capacidad para trabajar juntos de forma constructiva. Ahora, es fundamental poner las cosas en perspectiva. A día de hoy, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos artistas, ni de sus representantes, ni de las productoras involucradas. Lo que tenemos son rumores, filtraciones de fuentes no siempre confirmadas, y por supuesto, una enorme cantidad de especulación por parte de los medios de comunicación y sobre todo, de los fans, que son los que realmente mueven el mundo del espectáculo. Sin embargo, en el complejo y a menudo misterioso mundo del espectáculo, los rumores, cuando provienen de fuentes que suelen tener información privilegiada y aciertan con frecuencia, rara vez se basan en la nada. La forma en que la noticia ha ido circulando con sutiles pistas, comentarios crípticos en redes sociales y un aire de secreto a voces, sugiere fuertemente que algo realmente se está gestando. Podemos empezar a imaginar el tipo de película que sería. Sería un drama intenso, explorando las profundas luchas, los sacrificios y las presiones del estrellato. O quizás un enfoque más ligero y optimista, celebrando el éxito arrollador, la determinación inquebrantable y los momentos de alegría y realización. Dada la personalidad vibrante de Can Yaman y la magnitud de su trayectoria, es muy probable que sería un mezcla cautivadora de ambos géneros. Podríamos esperar ver recreaciones de escenas icónicas de sus series más famosas, quizás entrevistas ficticias o incluso testimonios reales de personas clave en su vida. Y si Demet está involucrada de manera significativa en la guionización o la producción, podríamos esperar un enfoque muy sensible, auténtico y humano, especialmente en los capítulos de su vida que compartieron, donde su perspectiva podría aportar una profundidad emocional inigualable. BLE. Además, pensemos en el enorme potencial de este proyecto a nivel internacional. Can Yaman no es solo una estrella en Turquía,
tiene un asterisco base de fans global inmensa, que se extiende por Europa, América Latina, Asia y el resto del mundo. Una película biográfica bien producida, con una estrategia de marketing inteligente y una distribución global efectiva, tendría un asterisco alcance masivo, atrayendo no solo a sus seguidores de siempre, que lo conocen y admiran, sino también a aquellos que se han sentido intrigados por su misterio, su carisma y su éxito fulgurante. Y si la película se estrena con la asterisco participación visible y destacada de Demet Özdemir, esto se convertiría en un asterisco evento mediático sin precedentes, capaz de generar un interés aún mayor, de capturar la atención de audiencias que quizás no seguían de cerca su carrera individual. Los detalles específicos sobre el asterisco papel exacto de Demet siguen siendo vagos, y es precisamente esa vaguedad la que alimenta la imaginación. Algunos sugieren que podría estar trabajando intensamente en la asterisco parte creativa, aportando ideas innovadoras para la trama, para el desarrollo de los personajes, o incluso colaborando en la asterisco escritura del guión, asegurando que la narrativa sea emotiva y fiel a la esencia de Khan. Otros especulan que su rol podría ser más en la asterisco producción ejecutiva, utilizando su vasta experiencia en la industria para guiar el proyecto, tomar decisiones estratégicas y asegurar su éxito comercial y artístico. Y por supuesto siempre hay una parte del fandom, esa parte soñadora y romántica, que asterisco sueña con un cameo de Demet en la película, interpretando quizás una versión ficticia de sí misma, o de algún personaje que tenga una conexión significativa con la vida de Khan. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas es enormemente emocionante. Lo que sí está absolutamente claro es que esta noticia, este rumor, ha asterisco revolucionado las redes sociales. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman se han disparado, alcanzando los primeros puestos de las tendencias en múltiples países. Los foros de fans, los grupos de discusión, las secciones de comentarios de los portales de noticias están repletos de debates apasionados, teorías elaboradas y una ansia palpable por saber la verdad. Es fascinante observar cómo una sola noticia, por el momento un rumor, puede generar tanta asterisco expectación, tanta conversación y tanto fervor. La audiencia está ansiosa por saber la verdad, por ver si estos rumores se confirman, y sobre todo por saber qué nos depara este proyecto tan intrigante y con tanto potencial. Esta posible colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman no solo es emocionante desde un punto de vista de entretenimiento, sino que también nos recuerda la asterisco importancia fundamental de las relaciones profesionales y personales en el mundo del entretenimiento. A veces las conexiones que se forjan en un set de rodaje, bajo la presión y la intensidad de la creación artística, pueden perdurar, evolucionar y dar lugar a oportunidades inesperadas y emocionantes. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo dos artistas pueden haber tenido una relación personal que por diversas razones terminó, pero han sabido mantener un respeto mutuo, una admiración profesional y un interés genuino por colaborar en proyectos que puedan beneficiar tanto a sus carreras individuales como al público que tanto los admira. Si esta película biográfica se materializa, si los rumores se convierten en hechos, sin duda será un asterisco punto de inflexión en la carrera de Can Yaman, una oportunidad para que el mundo lo conozca más allá de sus personajes, para que comprendan la profundidad de su viaje. Y al mismo tiempo será una demostración del asterisco talento multifacético de Demet Özdemir, quien cada vez demuestra ser más que una actriz excepcional, sino una figura influyente, una visionaria en la industria del entretenimiento, capaz de identificar y desarrollar proyectos de gran calibre. Estamos potencialmente ante la posibilidad de presenciar una historia inspiradora, contada de una manera que solo estas dos estrellas turcas, con su carisma innato, su alcance global y su conexión con el público, podrían lograr. Así que mientras esperamos la asterisco confirmación oficial, esa que esperamos con el corazón en un puño, lo que podemos hacer es mantenernos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que surja. Y por supuesto aquí estaremos nosotros, su canal de confianza, para traerles toda la información actualizada tan pronto como esté disponible, con el análisis y la profundidad que ustedes se merecen. La expectativa es alta, la curiosidad está desbordada, y el mundo del entretenimiento turco e internacional está, sin lugar a dudas, expectante. ¿Será cierto que Demet Özdemir está desvelando una película biográfica de Can Yaman? El tiempo, como siempre, lo dirá. Para recapitular un poco lo que hemos desgranado en este vídeo, la noticia que ha explotado en el panorama del espectáculo es la asterisco posible participación activa de la talentosa Demet Özdemir en una película biográfica sobre la vida y carrera de su colega y expareja, Can Yaman. Aunque insistimos todavía son asterisco rumores,
la idea ha generado una enorme expectación y especulación sobre el papel exacto que Demet desempeñaría en el proyecto. Las posibilidades abarcan desde la guionización y la escritura del guión hasta la producción ejecutiva, e incluso se fantasea con un cameo. Esta potencial colaboración subraya la madurez, el respeto mutuo y la conexión profesional que ambos artistas han logrado mantener a lo largo de los años, a pesar de las complejidades de su pasado personal. La película, de concretarse, tendría un gigantesco potencial de éxito internacional, dada la masiva y leal base de fans de Candyman, y la presencia de Demet añadiría sin duda un atractivo adicional. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos y fieles seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva, que hayan sentido la misma emoción, la misma intriga que yo al hablar de esta posible bomba en el mundo del espectáculo. Ahora, la pregunta del millón es para ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que es cierto que Demet Özdemir está involucrada en la película biográfica de Candyman? ¿Qué papel imaginan para ella en este proyecto? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones, y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme en cada vídeo, por su lealtad y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas del fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme desde la distancia. Hasta la próxima.